nuestras Biblias en Juan 10, del 22 al 30. Damos una bienvenida especial a Manuel. Que Señor nos bendiga, y a la familia que nos acompaña. Señor nos bendiga. Bienvenidos. Juan 10, del 22 al 30, dice la palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, queremos honrarte en esta tarde, Dios mío, exaltar tu nombre, Dios. Padre amado, estamos reunidos aquí en el nombre de Jesús, Señor, para buscar tu rostro en oración, Padre, a través de tu palabra, esperando la manifestación de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, Padre, alrededor de este pueblo tuyo, Dios mío, Señor. Esperamos que tú te manifiestes con poder, con obras, Dios mío, Señor, con milagros en medio de tu pueblo, Dios mío. Que seas tú derramando dones del Espíritu, Señor, en medio de tus hijos, de tus hijas, Padre. Bendice a cada alma aquí reunida, Padre Santo, Señor, seas tú ministrando, Dios mío, cada corazón, cada cuerpo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, que podamos, Señor, meditar, ser bendecidos por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, la honra, la gloria a ti, Padre. Amén y amén. Amén. Sí, la palabra de que estaba Jesús en la dedicación ahí del templo, una fiesta que tenían los judíos, dice ahí de que llegaron estos judíos a buscar, le dijeron: ¿por qué no nos dices abiertamente si eres el Cristo? ¿Por qué no nos dices de una vez por todas si eres el Cristo? Y le dice: ya os lo he dicho, pero no creéis. Y ese es un tema que hemos estado viendo últimamente, acerca de la disposición del corazón para recibir la palabra de Dios, para recibir algo de Dios. Estos judíos habían escuchado el mensaje de Cristo, habían visto sus obras. Dice: las obras que he hecho en el nombre de mi Padre las he hecho. Ellas dan testimonio de mí. Otra parte le dice: mire, no me crea a mí, pero crea las obras. Pero estas personas no querían creer. ¿Y por qué dice ahí? Que Jesús dice de que porque vosotros no sois de mis ovejas. Entonces ahí la palabra hace una diferencia entre las ovejas de Cristo Jesús y los que no son de Cristo. Una diferencia bien marcada. Una diferencia bien marcada. O somos ovejas de Cristo o no lo somos. No hay término medio. O somos de Cristo Jesús o no lo somos. Pero vamos a ver qué es ser de Cristo Jesús. Y ahí habla acerca de algo muy especial en el versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y en los días que vivimos hoy, y en 1 Tesalonicenses 4, dice la palabra de que Cristo Jesús viene por la iglesia, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Cristo Jesús descenderá y la iglesia será arrebatada. Dice que va a sonar una trompeta, va a haber una trompeta que suene, y aquellos que son de Cristo Jesús van a partir con Cristo. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos hoy es: ¿iremos a oír esa trompeta? ¿Iremos a oír usted y yo esa trompeta? ¿Partiremos nosotros con Cristo Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy.
Y usted tiene que poder contestarla en su corazón. Dice ahí, mis ovejas oyen mi voz. Hoy en día se oyen muchas voces. Hay crisis en todo. Hay una crisis de casas, el tiempo, una crisis de todos estos incendios. Dicen que hay un cambio climático. Todo es crisis. Sé que viene una crisis económica, viene un crash económico. Y muchas personas, por no decir todos, nos preocupamos acerca de eso. ¿Qué va a ser de mi trabajo? ¿Qué va a ser de la casa que yo tengo? Si se cae el mercado, voy a quedar con esa deuda. Se cae la moneda. Y hoy en día hay muchas crisis que la gente se medita, piensa, pone su corazón en ello. Crisis que son del mundo, pero hay crisis también en la iglesia de Cristo Jesús. Hoy en día hay muchas voces, mucho ruido en la vida de las personas, hay confusión. Las personas andan sin dirección por la vida. Y en este tiempo de confusión tenemos que detenernos, usted y yo, tenemos que detenernos y pensar en esto. Cristo Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy, usted y yo estamos oyendo la voz de Cristo. Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que, olvídese de mí, olvídese de quién trae el mensaje, pero esa es una pregunta que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios nos hace a cada uno de nosotros. Estamos oyendo usted y yo la voz de Cristo, hemos oído la voz de Cristo. No digo una vez cuando no fuimos salvos, constantemente. ¿Estamos oyendo la voz de Cristo? Y esa es una pregunta que la Biblia nos hace, que el Espíritu Santo nos hace hoy en día. ¿Estamos oyendo la voz de Cristo Jesús? Hermano, hermana, el diablo ocupa estas crisis para traer confusión, para traer lo que son cortinas de humo. Cuando tienen una granada de esas de humo, empieza a salir el humo y los ejércitos comienzan a moverse en diferentes direcciones para que no sepa de dónde va a caer. Es una cortina de humo. Y eso es lo que el diablo hace con estas crisis, con problemas en el trabajo, con todas estas cosas. Y la persona y el creyente anda con una mente distorsionada porque tiene problemas en todas partes, en la familia, en el trabajo, la política, las crisis nacionales. La persona está inmersa en los problemas de la vida. Y la pregunta es, ¿está oyendo la voz de Cristo Jesús? Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos, porque el diablo ocupa estas crisis para que nuestra fe decaiga. En Oseas 4:6 dice la palabra, mi pueblo, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Concentrados en la realidad de la vida, concentrados en los problemas de la vida, concentrados en hacer dinero, en no perder dinero, en todas estas cosas, nos olvidamos de la realidad del blanco que es Cristo Jesús. Y dice Dios ahí, mi pueblo fue
destruido. Fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Nos empezamos a concentrar en todo, menos en la palabra de Dios. Y eso trae destrucción. Cuando perdemos el blanco, cuando perdemos lo que realmente es nuestra meta, cuando perdemos lo que es realmente nuestro premio, empezamos a concentrarnos en las cosas que el diablo va poniendo en nuestro camino, en las cosas que no valen la pena. Todos nosotros, esa es la trampa del diablo. Dice Dios ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Y esto habla acerca de dos cosas. Una es el conocimiento de leer la palabra de Dios, de saber lo que es santo contra lo que es profano, contra lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios, lo que Dios tiene para el hombre. Eso por un lado es lo que dice la palabra de Dios, y leemos la palabra de Dios y aprendemos de ella. Pero también habla de el conocimiento de la palabra en nuestra vida diaria. Cómo nosotros ponemos la palabra de Dios en obra todos los días de nuestra vida. Porque una cosa es conocer la palabra, leerla, que es muy bueno. Pero más importante es obrarla. Ese es el propósito de la palabra, que la obremos en nuestra vida, usted y yo. Entonces dice Dios, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios. Que nos falte el conocimiento de Dios trae destrucción a nuestra vida. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, empezamos a destruir nuestra vida. Eso no es teoría, esa es una realidad. La persona cuando se va alejando de Dios empieza a caer. Cuando usted tiene un centro de luz, tiene una fogata o algo, usted puede ver alrededor porque esa luz le alumbra. Pero a medida usted y yo nos alejamos de ese centro de luz, empezamos a golpearnos, empezamos a tropezar, empezamos a caer. ¿Por qué? Porque la luz no nos alumbra. La luz siempre está ahí, pero nosotros nos hemos alejado de ese centro de luz. Dice ahí la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Cuando nos alejamos de Dios, somos destruidos. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Cuando nosotros nos alejamos, somos destruidos porque nos apartamos. Aquí habla acerca de desechar, ya envuelve una acción de parte de nosotros, donde nosotros hemos tomado la decisión de hacer a un lado la palabra de Dios. Sí, yo sé que eso dice la palabra de Dios, pero no lo voy a hacer, no lo voy a seguir, voy a ir en contra de la palabra de Dios. Entonces nosotros desechamos la palabra de Dios. Nosotros, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, no lo hacemos. Y dice ahí Dios, por cuanto desechaste el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios, dice, yo te echaré del sacerdocio. Si nosotros nos alejamos de Dios, Dios se aleja de nosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros, ¿verdad? Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Llega un momento en que empezamos a olvidar. Ya no está en nuestra mente. Ya no tenemos ese recuerdo. Estamos olvidando.
Y eso es un llamado en esta tarde para usted y para mí, a escudriñar la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de escudriñar de la palabra de Dios, queda ahí por un tiempo. Queda ahí por un tiempo y tiene un efecto. La palabra de Dios tiene un efecto. Es como cuando usted y yo tomamos agua o cuando comemos. Por un tiempo queda ese efecto, ¿verdad? Estamos saciados, estamos contentos, tenemos sed, hemos tomado agua, ya no tenemos sed, no necesitamos agua. Pero después de pasado un tiempo, el cuerpo necesita, aquello se va escaseando en nuestro cuerpo. Así es también el conocimiento de la palabra de Dios, nuestras vivencias en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos buscando de Dios, ese recuerdo viene, esa palabra viene, el Espíritu Santo la salta en nuestra vida. Pero cuando no estamos escudriñando la palabra, cuando nos hemos apartado de Dios, cuando nos hemos olvidado de Dios, esa palabra comienza a escasear, comienza a ya no estar en nuestra mente. Y dice Dios, nos hemos olvidado de la ley de Dios, ya no nos acordamos. Isaías 5:13 es un versículo parecido, pero tiene algo diferente. Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra de Dios. Y dice ahí algo importante, fue llevado cautivo, prisionero, contra su voluntad. Ellos no querían, pero fueron arrastrados. Entonces, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de la palabra de Dios, cuando nos alejamos del conocimiento de Dios, somos llevados cautivos. Hermano, hermana, y esa es una acción que lleva a una reacción. Si nosotros nos alejamos de Dios, el diablo anda como león rugiente. Y dice ahí que somos llevados cautivos por el pecado. Es el poder de Dios el que hace que nosotros podamos permanecer en Él. Es el poder de Dios obrando en nosotros que hace que nosotros podamos estar en santidad o busquemos la santidad. Pero una vez nos alejamos de Dios, somos llevados cautivos, somos presa fácil. Somos presas del diablo. Y somos llevados cautivos. Una persona que va cautiva es contra su voluntad. Alguien más fuerte lo ha dominado. Alguien más fuerte lo lleva arrastrado. Porque le faltó el conocimiento de la palabra, conocimiento del temor de Dios. Y vuelvo a repetir, eso se refiere obviamente a conocer la palabra. Hay que escudriñar la palabra. La palabra es viva. Cuando nosotros leemos la palabra, el Señor hace una obra en nuestro ser. La palabra, a diferencia de otros libros o de todos los libros, un libro le puede dar un conocimiento, le puede dar una sabiduría. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios actúa un poder en el ser humano. Actúa un poder para salvación, actúa un poder para fe. Eso es lo que hace la palabra de Dios en toda persona. Una persona, por muy atea que sea, está escuchando la palabra de Dios. Todo su ser es afectado por la palabra. Entonces, leer la palabra, escudriñar la palabra, meditar en la palabra de Dios,
Ese es el conocimiento que se está refiriendo ahí en Oseas y en Isaías. Pero también, de igual manera, es la palabra de Dios actuando en nuestra vida. La realidad de vivir la palabra de Dios. La realidad de meditar en la palabra de Dios y aplicarla a nuestro día a día. De nada nos sirve conocer la palabra de Dios si no la hacemos, ¿verdad? No hay que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces Cristo Jesús dice ahí, en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Mira lo que dice Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 7, vamos a leer ahí. Juan 21. Del 1 al 7 dice: después de esto Jesús había muerto y resucitado. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cristo Jesús, allá en Juan 10 dice: mire, mis ovejas oyen mi voz. Hay algo que es clave. Cuando Cristo Jesús habla, los que son de Cristo van a oír la voz de Jesús. Ese es una verdad. Cuando Cristo habla, los que son de Cristo escuchan su voz. Aquí el Señor dice ahí la palabra en el versículo 4, estaba ahí en la playa, les habla y les dice: mas los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos no sabían que era Jesús, pero Juan lo oye hablar. Juan ve el resultado de lo que ha pasado y dice: es el Señor. Es el Señor. Pedro, cuando oye también eso, sí que se ciñó la ropa y empezó a ir en dirección de Cristo. El Señor, hermano, hermana, se manifiesta de muchas maneras. El Señor nos habla a través de hermanos. Cuando un hermano nos exhorta, muchas veces, hermanos, nos confrontan, hermanos, nos animan, nos alientan, pero a través de ellos, Dios ocupa a hermanos, a hermanas, para manifestar la voluntad de Dios aún sin ellos saberlo. Los que son de Cristo escuchan: si el Señor me está hablando, el Señor me está hablando. Esa persona ha llegado a una convicción: Dios está ocupando a este hermano, a esta hermana para hablarme. Dios está tratando de hablar conmigo. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en Cristo Jesús? O cuando no estamos escuchando la voz de Dios. Yo no sé por qué me dijo eso. ¿Quién es esa persona para entrometerse en mi vida? ¿Qué le importa a él, a ella, lo que yo haga?
Yo no sé por qué no se quedan con sus cosas en su vida. Esa es la reacción de una persona que no quiere escuchar la voz de Dios. Una persona que está atenta a la voz de Cristo Jesús. Si el Señor está ocupando a este hermano, a esta hermana. David iba huyendo de Absalón y se le parece ahí un hombre y comienza a maldecirlo, a echar polvo, a tirar piedras. Dice, tú eres un asesino, tú eres una persona sanguinaria. Y vienen los hijos de Sarbia y se lo matamos. Dice, no lo maten. Yo estoy ocupando a este hombre para tratar conmigo. Esa es la persona que está atenta a la voz de Dios. El hombre lo estaba insultando, le estaba maldiciendo, estaba levantando polvo, estaba tirando piedras. Dice, Dios está ocupando a este hombre para hablar a mi vida. Que Dios lo bendiga. Los otros hijos de Sarbia, los sobrinos de David, estaban listos para matarlo. Esos dos no andaban, sacaban la espada y alguien se moría. Dice David, déjenlo, que Dios me está hablando a través de él. Es la persona que escucha la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando abrimos la palabra de Dios, oramos, Señor, manifiesta tu voluntad en mi vida a través de la palabra. Padre Santo, que en lo que lea, Señor, tú me hables. Padre amado, quiero escuchar tu voz. Si usted lee algo en la palabra y el Señor comienza a hablarle, comienza a confrontarle, comienza a redarguir, a alentarlo a través de la palabra. Empezamos a llorar leyendo la palabra de Dios, a alegrarnos, porque sabemos que Dios nos está hablando a través de la palabra. Cuando escuchamos la alabanza, somos quebrantados, ¿verdad? Porque estamos atentos a la voz de Dios, que somos ovejas de Dios. Oímos la voz de Cristo Jesús. Pero si estamos pensando en qué voy a ir a hacer después, tengo que ir a comer y hacer algo, no estamos buscando de Dios. No estamos queriendo oír la voz de Dios. Por eso Cristo dice ahí, tenemos que estar atentos cuando Él habla. Esa es la palabra que cuando Cristo Jesús nació, dice que los papás lo llevaron al templo a dedicarlo. Estaba ahí Simeón. Dice que iba pasando por ahí el Espíritu. Lo llevó al templo. Dijo, este es el ungido de Dios. Pero imagínese, este hombre caminando, percibe la voz de Dios, se encuentra con Cristo Jesús, estando ya para morir. Esa es la voz de alguien, o la vida de alguien que escucha la voz de Dios, atento a la voz de Dios. La pregunta hoy en día, hermano, hermana, ¿estamos nosotros atentos a la voz de Cristo Jesús? ¿Estamos escuchando usted y yo la voz de Cristo Jesús? Olvídese de mí. Usted no tiene que darle cuentas a mí o a ningún hombre. La pregunta que la palabra de Dios nos hace a usted y a mí, a nuestro corazón, es: ¿estamos escuchando la voz de Cristo, usted y yo hoy? Usted y yo hoy. Mire lo que dice la palabra en Daniel 9, versículos del 1 al 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años
de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí está Daniel pensando en las cosas de Dios. Y dice ahí que estaba en ese año de Darío. Y dice en el versículo 2, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dios le da palabra a Jeremías y le dice, ustedes van a pagar como nación. Ustedes van a pagar como nación. Van a estar presos 70 años. Mucha gente desecharon a Jeremías. Este es un loco. Daniel dice la palabra ahí que escudriñó atentamente la palabra que Dios le había dado a Jeremías, a donde el pueblo de Israel iba a estar en cautiverio por 70 años. Él dijo, salimos de este año, estamos en este año, es el tiempo, es el tiempo, Dios mío, es el tiempo. Esa es la persona que está atenta a la voz de Dios. Una persona que ve la palabra, ve lo que está pasando. Dice, estamos cerca. Estos incendios, todos estos terremotos que hay, este calor que hace, estamos cerca, hermano, hermana. Estamos cerca. La persona que medita en las cosas de Dios, dice, vamos para allá, ya falta poco. Que está atenta a la palabra de Dios, hermano, hermana, y ese es el propósito de esta palabra. El diablo pone todas estas crisis alrededor. Concéntrese en eso, concéntrese en eso otro, y perdemos de vista la palabra de Dios. Cristo Jesús viene pronto. Cristo ahí dice, mis ovejas oyen mi voz. Cuando empezamos a escudriñar la palabra, cuando hermanos nos hablan, cuando estamos en la alabanza, cuando recibimos sueños, la persona que ama al Señor, que está pendiente de la voz del Señor, está atento. El Señor me está hablando. Olvidémonos de quien sea, de la palabra, de la alabanza. Pero el Señor me está hablando a mí, está hablando a mi corazón. Yo debo de atender a la palabra de Dios. Haga a un lado la persona, la alabanza. El Señor me está hablando a mí, a usted. Y Cristo le dice, mire, sí, estoy llamando, estoy dando instrucciones. Y dice ahí, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, la pregunta ahora es, ¿estamos oyendo la voz de Cristo? Usted y yo. Estamos oyendo la voz de Cristo Jesús. Y dice, y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo siguen a Cristo. Las ovejas de Cristo Jesús siguen a Cristo Jesús. Estamos usted y yo siguiendo a Cristo Jesús. Usted y yo estamos llamados a discernir la voz de Cristo. En medio de todo este ruido, en medio de todo esto que está pasando en la tierra, usted y yo tenemos que estar atentos a la voz de Cristo Jesús. Una vez escuchamos la voz de Cristo Jesús, tenemos que seguirla. Tenemos que seguirla. Hermano, hermana, la trompeta de Dios va a sonar pronto. No voy a decir aquí, yo sé que el otro año, en 5 años, no sé. Pero vemos lo que está pasando. Vemos lo que está pasando y debe ser pronto. Debe ser pronto.
Esta tierra se está quemando. Cuando escuchamos la voz de Dios, hermano, hermana, tenemos que poner a un lado los argumentos. Hay veces empezamos a argumentar de dónde viene. Uno ve predicaciones, oye una predicación y comienza a buscar excusas. Comenzamos a buscar excusas para no obedecer a la voz de Dios que nos está hablando. Empezamos a ponerle peros. Hermano, hermana, hay una diferencia, vuelvo a repetir. El diablo, hoy en día usted va al internet y usted ve 1000 predicaciones ahí. Ahí hay personas que sencillamente son instrumentos de Satanás, mandando un mensaje bíblico. Instrumentos de Satanás, personas perversas. Eso se desecha. Usted ve esas personas y usted ya no puedo oír de este. Ve personas que no han tenido un encuentro con Cristo, personas bien intencionadas que no han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Esta persona es muy bien intencionada, pero no ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Cuando escuchamos una predicación, una alabanza, un mensaje, lo que sea, y sabemos que viene de parte de Dios, de quien sea, vemos que el Espíritu Santo se está manifestando, vemos que el Señor nos está hablando, somos quebrantados. Hermano, hermana, algo importante en la palabra de Dios es que la palabra nos lleva a Dios. Si no nos está llevando a Dios, a Cristo Jesús, no es de Dios. Puede ser un show, puede ser un ruido, puede ser lo que sea, pero no es de Dios. La palabra nos tiene que llevar a compungir nuestro corazón, a meditar en Dios, en la palabra de Dios, y hacer un llamado a nuestra vida. Eso es lo que lleva la palabra de Dios. Pero muchas veces ponemos 1000 excusas, porque hemos escuchado la voz de Dios, sabemos que Dios nos está hablando, pero queremos decir, no, este predicador realmente no está 100% en las cosas de Dios. Hermano, hermana, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, olvídese de los demás, olvidémonos de los demás. Sí, hace algunas predicaciones atrás decía, cuando Cristo Jesús ahí más adelante donde está en la pesca, le dice Pedro, ¿y Juan? ¿Y Juan Jesús? ¿Qué va a pasar con Juan? Dice Jesús, dice, olvídese de Juan. Si yo quiero hablar con usted ahora. Y así no somos nosotros también, empezamos a decirle, Señor, ¿y qué va a pasar con esta otra? No, sí, Cristo Jesús dice, no, yo quiero tener un encuentro con usted hoy. Mis ovejas oyen mi voz. Y dice ahí en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, hermana, cuando nosotros estamos buscando de Dios, siguiendo a Dios, especialmente hoy en día, bueno, no digo especialmente, así ha sido siempre. Cuando usted y yo queremos seguir a Dios, vamos en contra del mundo. Vamos en contra de Satanás, vamos en contra del pecado. Y muchas veces nos vamos a hallar yendo en contra del sistema. Hoy en día la persona que dice, mire, el homosexualismo es un pecado, está yendo en contra de la ley del hombre aquí en Australia. Eso es
Cuando una persona quiere seguir a Cristo, quiere seguir a Dios, se va a encontrar yendo contra el hombre. Se va a encontrar yendo contra Satanás. Se va a encontrar yendo contra su familia, contra sus hijos, contra sus padres. Hablábamos de esto hace algunas semanas en la célula. Cristo Jesús vino a traer disensión, a poner a la suegra contra la nuera, al suegro contra el yerno, al padre contra el hijo, al hijo contra el padre. Si usted y yo estamos oyendo la voz de Cristo, siguiendo al Señor, vamos a ir en contra de los hombres, vamos a ir en contra de este mundo. Así nos vamos a encontrar siguiendo la voz de Cristo Jesús. Pero dice la palabra ahí, cuando nosotros, o cuando el hijo o la hija de Dios oye la voz de Dios, la voz de Cristo Jesús, sencillamente sigue a Cristo. Hay que seguir a Cristo Jesús toda la vida. Hay que seguir a Cristo Jesús diariamente. Hay que seguir a Cristo Jesús toda la vida. Diariamente, por toda la vida. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Entonces la pregunta para hoy es, ¿estamos oyendo la voz de Cristo Jesús? Y lo segundo es, ¿estamos siguiendo a Cristo Jesús? Es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos hoy en día, haciendo aparte a todo el mundo. No es que mi esposo dice que es cristiano, pero yo no creo que sea. No, mi esposa realmente no está siguiendo a Cristo. La pregunta que la palabra, que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy en día es, ¿estamos nosotros siguiendo a Cristo Jesús? Tenemos que olvidarnos de todos los demás, hermano, hermana. La salvación es personal. Debemos de creer en Cristo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es creer en Jesús. Los judíos ahí en ese momento le estaban diciendo, mire, si tú eres el Cristo, revélanos ya. Ya no nos hagas esperar. Dice Cristo Jesús, pero si ya se los he dicho. Dice Cristo Jesús, mire, no me crea a mí, las obras que yo estoy haciendo las hago en el nombre del Padre. Si usted y yo estamos viendo el poder de Dios manifestado en nuestra vida, debemos de creer en Cristo. No podemos estar esperando a lo que hace el mundo, a lo que no hace. Usted y yo debemos de creer de manera personal, particular. Debemos oír su voz. Una vez oímos su voz, debemos seguirle. Estamos llamados a seguir a Cristo Jesús. Hermano, usted y yo estamos llamados a seguir a Cristo Jesús, no importa qué pase. Palabra de ánimo, hermano, hermana, el diablo nos va a tratar de desanimar. El diablo nos va a tratar de decir no vale la pena. La iglesia es imperfecta. Los hermanos pecan. Eso es lo que el diablo va a tratar de meterle en la cabeza. No, los hermanos no son honestos, no son reales. La cruz es real. El sacrificio de Cristo Jesús es real. Esa debe ser nuestra base. No lo que hace el hermano, la hermana. No lo que hizo mi papá, mi mamá. Es lo que hizo Cristo Jesús, lo que tiene que ser la fuente de nuestro gozo. Es lo que hizo Cristo Jesús, lo que debe ser. Yo voy a seguir a Cristo Jesús toda la vida. En Gálatas 2, versículo 15. Versículo 19 y 20. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No se entregó por mis hijos, no se entregó por mi papá, por mi mamá, por mi esposo, por mi esposa, se entregó por mí. Se entregó por usted. Si nosotros oímos la voz de Cristo, tenemos que seguirlo. Cristo Jesús se entregó por nosotros para darnos vida eterna. El propósito de Cristo Jesús al morir en la cruz fue salvar nuestra alma. El Señor nos ha dado vida y le debemos nuestra vida. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Dios mío, Señor. Padre, reconocemos tu omnipotencia, Padre, tu amor para cada uno con nosotros. Dios mío, te damos la obra, las gracias a ti, Padre Santo, la gloria por todo lo que tú has hecho, Dios mío. Padre amado, conforme a esta palabra, Señor, ayúdanos a nuestros oídos, a nuestro corazón, a estar atento, a escuchar a la voz de Cristo Jesús, a seguirla toda la vida, Señor. Dios mío, hay cosas con las que luchamos cada uno de nosotros. Padre amado, Señor, hay áreas de nuestra vida que no están completamente, Señor, sometidas a Cristo Jesús. Áreas que son piedra de tropiezo en nuestra vida. Señor, ayúdanos. Queremos seguir a Cristo Jesús completamente. Señor, ayúdanos, Señor, a entregar por completo, Señor, nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Dios mío, Señor, y seguirte. Seguirte sin restricciones, sin condiciones. Padre amado, Señor, ayúdanos a terminar la buena carrera, Dios mío, Señor. Acabar, Padre Santo, Señor, esta carrera que hemos comenzado, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú completarás la obra, terminarás la obra hasta el día de Cristo Jesús. Padre, esperamos en esa promesa, Dios mío, Señor, que tú guardarás, Señor, en tu mano poderosa, Señor, a los que son de Cristo. Que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni autoridades podrán separarnos del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Te damos la honra, la gloria a ti, Padre amado, Señor. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Yo pido, Señor, también por toda enfermedad, toda dolencia. Padre amado, que seas tú sanando cuerpos, Dios mío, Señor. Sanando enfermedades, sanando dolencias. Señor, quitando tumores, Padre amado, Señor. Sanando sangres, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, Señor, que tu poder, Señor, se manifieste, Señor, en todo cuerpo aquí, Padre Santo, reunido, Señor. Por esos hermanos que no han podido venir, Dios mío, Señor. Señor, sánalos donde quiera que estén, Padre. En el nombre de Jesús, sana sus dolencias. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Te damos la honra, las gracias a ti, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, a ti, Señor, sea la honra y la gloria. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. El martes tenemos estudio bíblico a las 7. Amén.